Eh, ¿Cómo van con el proyecto? Va a ser pregunta recurrente cada vez que iniciemos la clase. ¿Hay alguna inquietud que se ha generado con respecto a lo que hemos visto? Particularmente el tema del predimensionamiento. No, señor ingeniero. ¿Se han adelantado? Sí, sí, señor. Bueno, pues obviamente pues no estoy yo para decirles todo el tiempo adelanten, adelanten, hagan, hagan, pero saben que yo les los digo como recomendación ya conociendo lo que ha pasado en semestres pasados. Bueno, la clase de hoy pues daremos continuidad. Lo último que vimos fue el predimensionamiento y generamos, definimos unos materiales, unas secciones ya bajo ámbito normativo para una edificación que dijimos va a estar localizada en una zona de amenaza sísmica alta. Todavía no les estoy diciendo dónde va a ser ubicada, pero pues de momento solo sabemos que va a estar en una zona de amenaza sísmica alta. Entonces, por esa condición de fuimos a chequear unos requisitos para predimensionamiento para estructuras con disipación especial de energía. Y a ustedes, pues yo les propuse que chequearan en la norma cuáles son los requisitos de predimensionamiento para estructuras con grado mínimo de disipación de energía o bueno, con capacidad mínima de disipación de energía o capacidad moderada. ¿De acuerdo? No sé si alguien pudo ver algo al respecto. Nadie. Esto está como para un quiz. ¿Vieron estos numerales que yo les presenté la sesión pasada en la norma? ¿Los ubicaron? ¿Si es realmente lo que dice? Sí, sí, señor. ¿Sí los Sí, señor encontraron? ingeniero. Bueno, ahí donde encontraron estos numerales o cerca a ellos, por lo menos, pueden encontrar los requisitos para predimensionamiento de estructuras moderada, bueno, de capacidad moderada y mínima para disipación de energía. Entonces, ténganlo en cuenta porque pues hay más aparte de esto. Sí, yo estoy yéndome por la condición más crítica, pero puede que esta condición que sea más crítica no sea conveniente usarla en una zona mínima de disipación de energía, ¿no? Podemos incurrir en sobrecostos, como vimos en la presentación inicial de la norma. Bueno, hoy nos vamos a dedicar al tema particular de cargas gravitacionales. Creo que con algunas personas el semestre pasado ya estuvimos pues medio indagando al respecto, pero sí necesito es que ahora entre todos podamos ver cómo es que la norma nos permite estimar los valores de carga. Recordemos que en los ejercicios de análisis que hemos hecho antes, siempre dábamos una estructura con una determinada geometría que no nos interesaban pues ni las secciones ni los valores de carga, ¿cierto? Solo la metodología que nosotros podíamos implementar para su solución. Ahora pues ya estamos regidos por un marco normativo, entonces pues sabemos saber cuáles son las dimensiones que realmente podemos usar en las estructuras para no quedar ni que sean sobrediseñadas ni subdimensionadas, ¿no? Eso en cuanto a geometría y ahora en cuanto a cargas pues también. Si antes yo les decía 1 tonelada por metro, ustedes me creían, ¿cierto? Pues agradezco el acto de fe, pero pues ahora vamos a mirar si realmente 1 tonelada por metro una viga es una carga alta o baja, ¿sí? En función de unos pesos de materiales, en función de unas condiciones de carga impuesta en la estructura. Ahora nos damos cuenta que ya estamos en el título B de la norma. Todo lo que hicimos en la sesión pasada está orientado a estructuras en concreto en el título en el título C. Ustedes vieron particularmente el título C8, título C9 y el C21. ¿Sí? Aquí vamos al capítulo de cargas, al título B,
particularmente el título B3, cargas muertas inicialmente. Y acá lo que nos dice es, ingeniero, usted puede estimar el peso de algunos, bueno, de todos los materiales en general, pero aquí nos da un listado en la tabla B32 raya 1 de algunos de los materiales generalmente empleados en la construcción, en la obra civil. Entonces es así como a nosotros, pues, como ingenieros, ¿qué es lo que más nos interesa? Pues entre otras, ¿no? El concreto simple, ¿cierto? El concreto reforzado, esto está en kilogramos metro cúbico, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta, kilogramos metro cúbico. El concreto reforzado tiene una masa por unidad de volumen, un peso por unidad de volumen de 2.400 kilos por metro cúbico, mientras que el concreto simple tiene 2.300 kilos por metro cúbico. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos densidades, entre esos dos pesos unitarios? ¿Por qué uno pesa 100 kilos por metro cúbico más que el otro? Por el refuerzo de acero. Exactamente, pues el acero de refuerzo. Entonces, como estamos diciendo que son estructuras en concreto reforzado, pues hay una cuantía de acero, pues que puede que varíe un poco para arriba, un poco para abajo, ¿cierto? Pero aquí está diciendo, estoy incluyendo un peso adicional por el efecto de tener un acero embebido dentro del concreto. El concreto simple, pues no, pues por eso es que tenemos 2.300 kilos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Otros materiales comúnmente empleados en nuestra estructura. Está este acero, ¿sí? Está ese acero. A veces necesitamos trabajar con agua para cargas, por ejemplo, piscinas, ¿cierto? Sabemos que la densidad es de 1 tonelada por metro cúbico. Otros materiales, baldosas, cerámica, 2.400, pesa como el concreto, se dan cuenta. Unos metales, particularmente yo no los he empleado, como el bronce, como el plomo, estaño por acá, ¿sí? Cobre, realmente no los he utilizado, pero pues vean que tengo diferentes tipos de materiales para emplear. De pronto aquí, en estos tipos de tierras, ¿sí? Aunque eso vendrá particularmente de un estudio de suelos, pero aquí nos dice diferentes tipos de densidades para tener los valores de estimación de los pesos. Si tengo arcillas, si tengo limos, si tengo arenas, ¿sí? Por aquí yo he visto como agregados pétreos. Bueno, morteros, mamposterías, ¿sí? Aquí están las piedras. ¿Sí? Productos bituminosos, si están de pronto evaluando algunas cargas para pavimento, para puentes, bueno, en fin. Sí, mamposterías acá. Bueno, aquí ahí ustedes encuentran diferentes tipos de materiales a ser empleados en la obra civil. Como les digo, particularmente nos interesan estos y algunos otros, pero cuando vayamos a calcular el peso propio de la estructura, muy seguramente, y si es obviamente en concreto, muy seguramente este valor va a ser el primero que echemos mano. ¿Sí? Recordemos nosotros que tenemos un sistema con una placa de 50 centímetros, si era 50, con unas viguetas de 0.10, con una plaqueta de 0.05, que fue lo último que hicimos en la sesión pasada, con una separación de viguetas de 0.70, algo así. Dijimos que aquí en la parte de abajo no vamos a poner casetón, pues casetón no, sino plaqueta. Al menos no la vamos a fundir al mismo tiempo de la otra placa, porque vamos a tener unos casetones que son estos, que por su sistema aligerado, unos casetones que vamos a retirar para utilizar en otro proyecto. Incluso anoche en otra clase estamos hablando que esos casetones en particular tienen que aplicársele algunos elementos, aquí unos recubrimientos en esta zona. Bueno, de hecho la geometría también es ligeramente diferente, ¿sí? Porque hay unas que son como así con ciertos chaflanes en la parte superior que me permiten hacer el desencofrado fácilmente, retirarlo. Aquí cuando tengo unas esquinas puntiagudas,
pues me puede generar algún esfuerzo y puedo dañar el casetón. Por eso es que hacemos o se hacen unos casetones así con unos chaflanes para poder hacer un retiro un poco más limpio. Y adicionalmente, como les decía, acá tener un material desmoldante, como un antiadherente más bien, porque han habido casos donde si por lo menos es icopor y no tiene ese antiadherente, pues el icopor se puede contaminar la mezcla de concreto. O sea, puede quedar embebido allá y cuando se vaya a retirar, si no es de una densidad adecuada, se puede romper. Entonces puede quedar allá el casetón y los trozos de icopor metidos dentro de la placa, ¿sí? Entonces, como algunas recomendaciones también constructivas. Por aquí tenía un archivo de cargas gravitacionales, ¿sí? Y en este archivo de cargas gravitacionales, pues voy a tener en cuenta toda la consideración de los elementos que conforman la estructura. Aquí vuelvo a hacer énfasis en este ítem. ¿Sí? Que me dice que los nervios principales y los nervios transversales o riostras en un sistema en una dirección no pueden tenerse en cuenta, o más bien, de poderse se puede, pero no deben tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. Entonces, me dice, no incluye esos elementos dentro del modelo estructural. ¿Sí? Que el modelo estructural que usted vaya a plantear solamente contenga el sistema de resistencia sísmica y todos estos elementos de entrepiso apliquémoslos como cargas en la estructura. Entonces, pues, hacia ahí es donde vamos a direccionar nuestra modelación estructural. Entonces, pues, por un lado, yo digo que tengo un peso propio, que está acá, ¿cierto?, de la estructura, pero es que este peso propio, que lo incluye el programa, voy a ponerlo por acá, incluido por el programa, ¿sí? SAP, pues el que estamos manejando, ¿cierto? A no ser que alguno de ustedes esté trabajando en software diferente. Ese peso propio incluido por el programa va a hacer referencia solamente al sistema de resistencia sísmica, o sea, vigas, rigidez, vigas de carga y columnas porque es nuestro sistema estructural, ¿no? Nuestro sistema de pórtico. Todas las cargas del sistema de entrepiso que tengo acá a la derecha, todas las cargas, o toda esa estructura más bien la vamos a convertir en cargas. Y es lo que les estoy presentando en esta tablita. Yo digo que tengo unas viguetas de 10 centímetros de ancho y de 45 centímetros de alto. ¿Por qué 45 centímetros de alto? Porque resulta, vean aquí la vigueta, si yo aparte voy a considerar esta placa, ¿cierto? Para no duplicar el concreto aquí en este nudo, yo voy a decir que si todo tiene 50, y acá tengo 5 de la placa, pues la vigueta va a tener 45. Es como por ser un poquito más juicioso ahí en ese análisis. No creo que sea de mucha consideración eso que voy a omitir, ¿cierto? Esa duplicidad que puedo hacer acá en el concreto, pero pues aquí lo estoy haciendo de esa forma. Estoy diciendo que es una vigueta que tiene una sola vigueta. Una vigueta. Tiene 0.1 por 0.45 por 2.4 toneladas por metro cúbico, que fue la densidad del concreto, ¿no? Aquí estoy poniendo todas las notas respectivas de la sección de mi vigueta, que va a ser de 0.10 por 0.50. Acá pues tengo cuánto es que va a pesar una vigueta, ¿cierto? Una vigueta va a pesar 0.11 toneladas por metro lineal.
Sí, esa es la carga que le va a llegar a una vigueta solamente por peso propio. ¿De acuerdo? Y asimismo, pues voy a hacer el análisis de cuánto va a ser la carga que le llegue a esta vigueta por concepto de placa. O sea, a esta vigueta por su ancho aferente le va a tocar cargar esta área, ¿cierto? Si esa área pues que se va a convertir en volumen. Entonces 0.70, ¿dónde 0.70? Pues que el área aferente que tengo acá, o la separación entre viguetas, va a ser esta misma separación entre casetones. Y ahí lo que voy a decir es, estoy contabilizando esa área aferente. ¿Me siguen, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, es que no escucho nada, entonces no sé si de pronto pierdo conexión. Entonces 0.70, que es el ancho aferente, por 0.05, que es el espesor de la vigueta, por 2.4, porque pues esta plaquita de la parte superior también tiene unas mallas, así unas mallas electrosoldadas, entonces voy a tener un concreto reforzado. Y pues si todo está bien, esto me dice que tengo 80 kilos por metro lineal, o 0.08 toneladas. Entonces eran de una plaqueta en la parte superior de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces a esta altura lo que tengo es una placa donde tengo solamente estructura en concreto. ¿Sí? Concreto a la vista. Pero después del concreto hay que poner una serie de acabados arquitectónicos, estéticos, que son los que realmente van a vender mi proyecto, ¿no? Yo creo que muy pocas estructuras se venderían si solo vamos a tener concreto a la vista. Por eso ahorita hay unas tecnologías en materiales, en concretos de colores, y no sé si los han visto, entonces ya empezamos a meterle un poco de estética, de arquitectura como tal, al material, que de por sí ese color oscuro como que es un poco, ¿cómo decirlo? Opaco, como lúgubre. Entonces ya cuando le ponen colorcito, pues se vuelve un poco más amigable, ¿sí? Pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en esta placa, pues si nosotros que estamos por acá, ¿cierto? Cuando estamos viendo acá, vamos a ver es el acabado, ¿cierto? Acabado de piso. Y en la norma, en la tabla B341-3, me dice, ojo, cargas muertas mínimas a tener en cuenta de elementos no estructurales horizontales, particularmente, y me hace ya la salvedad, ojo, estoy hablándole de pisos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muy seguramente al tener ya terminada mi placa, una vez efectuado el proceso de curado, pues el fraguado obviamente, ¿cierto? Ya se le ha habilitado, esta placa puede tener aquí cierta rugosidad, puede incluso tener algunas piedras a la vista, algunos agregados. La baldosa o el acabado generalmente no se aplica directamente sobre esa superficie rugosa del concreto, sino que se le genera una superficie adicional que es un afinado. ¿Ese afinado para qué me sirve? Pues para aplanar como tal la superficie por un lado y el otro lado pues me sirve para dar las pendientes generalmente hacia los drenajes. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una obra. Pues aquí estamos hablando prácticamente que de obra negra, ¿no? Donde está fundida la placa, cómo es la rugosidad que se le puede generar a esa placa y después qué pasa cuando se hace el proceso de afinado, ya algunas veces incluso hasta se pule, ¿sí? Para tener adecuadamente una superficie para poner los elementos de acabado. ¿Sí? ¿Alguien ha estado en obra? ¿Han tenido la oportunidad? Sí, señor. ¿Y algo que comentar al respecto? No, pues lo que dice es totalmente cierto. Ahí se saca el nivel
buscar los drenajes y continuamente ya cuando o sea, ya se tiene todo afinado, todo bien, ya uno pues, procede a colocar el enchape. Exactamente. ¿Sí? Digamos que aquí la tabla nos dice, oiga, ustedes aquí pueden utilizar diferentes tipos de acabados. ¿Sí? Baldosas, bloques, asfalto, madera, mármol, ¿sí? Diferentes tipos de acabados. Ya eso es parte del proyecto arquitectónico. ¿Sí? Que ustedes digan, bueno, el arquitecto ya me tiene definido un tipo de acabados, uso este, no uso este. Generalmente se habla de baldosas, pues es lo común, ¿no? Yo generalmente hago el ejemplo con baldosas, pero por ejemplo ustedes pueden decir, no, después del afinado se pone una madera laminada, ¿cierto? Y es válido, y muy seguramente que la madera laminada por metro cuadrado pesa mucho menos que una baldosa por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues sí pesa, y pues la estructura o mi proyecto más bien en su desarrollo planimétrico no va a tener un metro cuadrado, sino que va a tener una un área interesante, ¿sí? Pero vean lo que me dice acá para que lo tengan en cuenta. Podemos decir que tengo un afinado, bueno, ese afinado generalmente es de 1 pulgada, acá me dice un afinado de 25 milímetros. Eso viene también de norma americana, aquí se hacen unos ajustes, donde dice un afinado de 1 pulgada, ¿sí? Y tengo una baldosa cerámica que pesa 20 milímetros, perdón, que de espesor 20 milímetros. ¿Cuánto podría pesar un metro cuadrado de afinado de 1 pulgada? ¿Cómo hacen eso? 1.5 kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto? 1.5 kilonewton metro cuadrado. Uy, 1.5 kilonewtons. Los kilonewtons, yo sé que están en la norma, sé que son las unidades del sistema internacional, pero me cuestan. 1.5, o sea, 150 kilos por metro cuadrado, más o menos. Bueno, no sé. ¿Cómo hago el cálculo? Pues un metro por un metro, me da un metro cuadrado, por punto 0.25, que es 1 pulgada, ¿cierto? O 25 milímetros, por punto 0.25, y eso lo multiplico por 2300 porque el afinado no va a ir con refuerzo. ¿Cuánto me da ese afinado? 57.5. 57.5. A ver, entonces aquí tengo, aquí estoy dando la cuenta con un afinado de 70, pues de ancho aferente por 25 milímetros, ¿cierto? Por 2300. Y acá me dice que, bueno, ya me la tengo redondeado incluso a toneladas por metro, ¿sí? Acá, bueno, ustedes me dicen que por metro, aquí es como si yo tuviera un metro, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que yo le estoy poniendo a una vigueta por su ancho aferente. Me dicen que está pesando 58 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Y aparte una baldosa, o más bien, un metro de cuadrado de baldosa, ¿cierto? Pues no he visto baldosas que tengan un metro cuadrado, generalmente de 30, 35, 40 centímetros. Las tabletas, cada tableta, pues 2 tabletas, 3 tabletas me van a generar un metro cuadrado, ¿cierto? Bueno, un poco más. Pero para tener un estimado, esas baldosas por metro cuadrado pueden estar del orden de 15 a 30 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, redondeando, los 58 los paso a 60 y los otros los paso a 30, y estoy exagerando, porque no, a veces no llegan ni a 30, puede llegar a 20. De 60 y 20, 80 kilos por metro cuadrado, y aquí la norma me dice, oiga, cuando si usted va a utilizar el sistema, póngale 110 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Se dan cuenta entonces que la norma, aquí estamos haciendo un número como gruesito, pero nos damos cuenta que la norma también tiene unos valores de referencia que son ligeramente mayores, ¿cierto? Precisamente tratando de preservar las condiciones de seguridad. O sea que nosotros vamos a
diseñar, bueno, inicialmente analizar y posteriormente diseñar para unas cargas que están ligeramente por encima. Y eso que estamos solamente en cargas gravitacionales. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir acá en mi tabla, yo tengo aquí un afinado y adicionalmente puedo tener un acabado de piso, no sé, aquí estoy diciendo baldosa sobre cerámica sobre, o sea, hice el afinado y aparte de, para hacer la pega de la, puse pues 12 milímetros, o sea, la mitad, pues para tener un morterito de pega, que es el que tengo acá. Estos 80 kilos por metro cuadrado es, ya apliqué el afinado y ahora tengo un mortero de pega de 12 milímetros, sí, 1 centímetro, para poner mi baldosa. Entonces por eso estoy haciendo de 80. Ustedes en su proyecto, entonces 80 por punto 7, que es el ancho aferente, aquí me da punto 0,6. Entonces baldosa cerámica, aquí tengo, yo les estoy indicando particularmente pues qué es lo que yo estoy utilizando, cuál es la tabla de referencia que estoy empleando para poder hacer esta estimación de cargas. Ustedes en su proyecto, pues si tienen la información arquitectónica sería buenísimo que la emplearan, o si no, pues pueden seleccionar un tipo de acabado. No estoy diciendo que necesariamente que tenga que ser en baldosa, ¿sí? Ustedes se dan cuenta aquí, y sobre todo las chicas, a veces les son un poco más dadas hacia la estética, a decir que quiere un piso, bueno, o incluso van a buscar catálogos de pisos que sean un poco más completos, digo yo. Pisos para tráfico, pisos corona para tráfico alto, para tráfico bajo, bueno, diferente. Y ustedes encuentran ya la referencia, cuánto pesa. No he visto o no tengo presente en este momento haber visto una eh, referencia de baldosas que me dice pesa tanto por metro cuadrado. Sí, no me acuerdo haberlo visto. Solo me dice una caja de tantos. Una caja tiene, puede ser 1,5 metros cuadrados. ¿Sí? No sé, en 5 baldosas, en 8 baldosas, 9 baldosas las que tengan. 1,5 metros cuadrados cada caja. Y la caja pesa tanto, entonces yo puedo decir cuánto pesa por metro cuadrado. Puedo hacer la estimación. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. He visto catálogos, pero no he visto ese dato explícito que me diga esto pesa tantos kilos por metro cuadrado. Entonces me dice caja de 9 tabletas de baldosa, voy a suponer, Corona o no sé, otro tipo de baldosa, alfa. Bueno, listo. Eso entonces, hasta el momento ya veo, estoy acá, y ya veo que el piso se puso, tiene un piso bonito, pero me fui al piso inferior, bajé el piso inferior, y desde acá veo para arriba, y sigo viendo que aquí tengo pues la estructura así escalonada de las viguetas. Generalmente a los arquitectos no les gusta esa estructura a la vista. Jimmy, nuestro arquitecto de turno, si era John, Jimmy. ingeniero. John, Sí, señor. John. A los arquitectos les gusta esa estructura a la vista, no les gusta la estructura a la vista. ¿Tienen algún, no sé, alguna fobia por esa estructura a la vista? Pues a veces o se colocan hilos rasos para cubrir eso, pero a veces se colocan, pues, o sea, no se colocan pues para a veces dejar un poco más amplio esa verticalidad, pero no sé, creo que ya depende del arquitecto. Sí, exactamente. Pues yo lo digo es porque generalmente nos queda este sistema ahí como acastillado, ¿cierto? De viguetas descolgadas. Y lo que hacen comúnmente los arquitectos es que generan acá, se pone un cielo raso. Generalmente en yeso o con otro material, madera, ¿sí? Pero entonces pues queda la estructura cubierta, no se ve. Incluso algunas veces lo que hacen es que descuelgan acá de las briguetas, ¿sí? Algunos elementos metálicos, unos misceláneos, y ponen el cielo raso por acá,
Sí, un poquito más bajito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que por acá puedan pasar las redes. Sí, por eso yo les dije en algún momento que en este sistema yo tengo que estar interactuando con muchos, pues, con especialistas de diferentes áreas. En estos días les mandé una imagen al WhatsApp, no sé si la recuerdan, donde ustedes vieron cómo para pasar las redes cogen y rompen la estructura. Yo sé que ustedes se fueron de para atrás mirando eso. ¿Sí fue a ustedes que les envié esa imagen? Sí. ¿O no fue a ustedes? Y se las Sí, vuelvo a sí, reenviar. señor. Sí, Sí fue a ingeniero. ustedes, ¿cierto? Entonces vean que por falta de comunicación entre los especialistas, el hidráulico, ¿cierto? Que también puede que sea un civil, ¿cierto? Y llegó y me rompió la estructura, pues listo, le queda toda su red muy bonita, muy armada, pero la estructura le quitó resistencia porque quitó secciones, ¿cierto? Al quitar sección quita inercia y puede que la nueva inercia sea insuficiente en un punto cuando llegue un evento sísmico y me pueda generar por ahí, no sé, cualquier colapsito estructural, ¿no? Entonces siempre pues tener en cuenta eso. Nosotros como estructurales, obviamente, cada especialidad va a querer pelear por lo suyo, nosotros como estructurales vamos a querer que no nos toquen la estructura. Si hay que tocarlo o forzosamente, pues yo trato de que, por ejemplo, si tengo aquí una vigueta que pasa una tubería, yo lo que hago vista de lado, pues se deja el pase, ¿cierto? Y eventualmente aquí se dejan unas varillitas que me refuercen esa zona, ¿cierto? Pues voy a quitar algo de resistencia, pero ahí se va a reforzar la zona. Lo ideal es que no pase esto, ¿no? Y pues menos lo que vimos en la foto que allá sí fue rompiendo estructuras, rompiendo acero y demás, ¿sí? Generalmente en estructuras metálicas se dejan como unas ventanitas para hacer esos pases. Pasa una tubería, pasan dos tuberías, ¿cierto? Igual también le estamos quitando sección, así sea estructura metálica, pero acá se ponen como unas platinas que me ayudan a rigidizar, así, así. Sí, la idea es que no, pues esto, si lo hablamos en estructura metálica, es mucho más costoso, ¿no? Me toca cortar platina, me toca rigidizar, me toca aplicar soldadura, bueno, es un poco de trabajo de más. Por eso, muchas veces acá se ven este tipo de sistemas donde se descuelgan y se permite aquí el paso de tuberías. Incluso se puede poner algunas abrazaderas y se cuelga aquí. Esto lo pueden ver también en centros comerciales. Ustedes ven que por las viguetas muchas veces es que se van pegadas las redes, las tuberías. ¿Sí? ¿Por qué hablo de centros comerciales? Bueno, en general parqueaderos. Porque allá no les ponen como tanto misterio a cubrir los acabados. Muy bien, John, muchas gracias por el aporte. A mí siempre me parece eso importante. ¿Sí? Creo que he visto como dos, tres estructuras donde se permite este sistema a la vista. A mí me parece bonito. Pues juegan con colores, las ponen blancas para que eso no se vea como hueco allá donde llegan las arañas a hacer sus telarañas, ¿no? Es una cuestión como de también armonizar la parte estética con la parte estructural. Bueno, entonces si estoy aquí en la parte inferior, estoy mirando el techo, pero miremos que todo hace parte de la misma placa. ¿Sí? Entonces, dentro de esa misma placa yo tengo por un lado el acabado de piso, que fue ya el que ya definimos, y por otro lado tengo el acabado de techo. Entonces, aquí en nuestra siguiente tabla, que me dice cargas de muertes mínimas, ahora la tabla B341 raya 1 me dice diferentes acabados para cielo raso. Este, ¿sí? Si pues no tengo acabados de cielo raso, pues este ítem no se incluye. Si tengo acabados, pues lo incluyo. Aquí yo en el ejercicio que estoy haciendo tengo acabado de piso, tengo acabado de techo, ¿cierto? Y estoy planteando un entramado metálico más yeso de esa tabla que ahí le estoy dando la referencia. Entonces voy a mirar entramado metálico más yeso. Si era el de 50, sí. Estoy tomando este valor. ¿Sí? Entramado metálico, pues así como le estoy diciendo, aquí no es.
es que aquí tengo unos elementos metálicos, ¿cierto? Un entramado o incluso eventualmente por acá algún armazón, ¿cierto? Y unos paneles de ese entramado metálico me sirve para fijar los paneles de yeso, básicamente, ¿sí? Pero pues tengo otros tipos de elementos, pañetes, ¿cierto? Que pongo una malla y después pañeto ahí y ya me queda cubierto. Pañete en concreto, pañete con entramado en madera, ¿cierto? Pues obviamente es un poco más pesado, se le hago ahí una estructura en madera para fijar esos pañetes. Tableros en yeso, sistema suspendidos en madera, ¿sí? O, al igual que les hice el comentario para el acabado de piso, para el acabado de techo también pueden haber algún otro tipo de elementos arquitectónicos. Aquí la norma pues se va con lo más convencional, ¿sí? Pero no sé si John, dentro de su experiencia, puede tener catálogos o nos puede decir si existe algún otro tipo o alguna tendencia actual de la arquitectura para este tipo de acabados. Pero refiriéndose, por ejemplo, a cielo raso, Sí, pues no, pues yo por el momento no, no, pero tal vez para cerramientos así, para parte no estructural como celosías o cosas semejantes, pues se miran referentes, pero por el momento no, no sé. ah, bueno, listo. Pero pues podemos consultar, pues obviamente yo no piense que esto es una tarea solo para John, ¿cierto? Por su formación artística en arquitectura, sino pues es para todos, para que puedan ustedes ir y buscar catálogos y eventualmente comparar con estos valores que nos da la norma, ¿sí? Y pues, ¿por qué no? Algunas tendencias que se puede utilizar la arquitectura. No sé, algún sistema de pérgolas, madera, bueno, no sé, aluminio, ahí estoy inventando cosas, pero pues que todo se puede aplicar, ¿no? Si quiero, si mi objetivo es cubrir allá, o de pronto darle algún tipo estético, o algún, no sé, si lo raso en material reciclable, ¿cierto? Que ahorita estamos ya en la onda del reuso de materiales, entonces se puede utilizar, ¿no? Y puede que sean hasta más livianos, así como algunas tesis que estamos desarrollando con PET. Entonces, pues para tenerla en cuenta. Entonces, para nuestro techo, para nuestro cielo raso, en la parte inferior, haciendo énfasis todo esto en que va a ser la misma placa, ¿cierto? Entonces, en esta vigueta voy a tener una aferencia aquí de la parte superior y aquí una aferencia de la parte inferior en cuanto a los pesos que pueda tener, ¿sí? Y ahí pues lo que estoy diciendo es que le voy sumando. Ya sumé esto, ya sumé esto, ya sumé esto, ya sumé esto, ¿sí? Acá tengo un ítem adicional que es instalaciones y ese también lo encuentro en esta tabla. Particularmente aquí está marcada como autos mecánicos de 20 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque en esas placas vamos, ya lo dijimos, vamos a tener tuberías, ¿cierto? Vamos a tener ductos eventualmente de aire acondicionado, vamos a tener ductos de voz y datos, ¿cierto? Citofonía, si todavía se utiliza, en algunos lugares todavía se utiliza, de redes, de cámaras de seguridad y demás. Me están diciendo que 20 kilos por metro cuadrado. No sé, si ustedes tienen en mente cuántos son 20 kilos, ¿sí? En peso, hayan cargado algo que pese 20 kilos y tengan en mente cuánto es un metro cuadrado, ¿sí? Para que hagan esa relación de áreas. Muy seguramente se van a dar cuenta, miran hacia el techo en este momento, eso, y dicen en ese metro cuadrado 20 kilos, asociados a tuberías, asociados a ductos, ¿sí? Y se dan cuenta que ustedes tienen área descubierta, o imagínense que están en la universidad, ¿sí? Van a tener área descubierta sin cargas, áreas donde van a tener lámparas, áreas donde van a tener redes para conexión de televisores, de computadores, ¿cierto? De todo el sistema de internet, de Videobin y demás. Pero para que tengamos como un orden de magnitud, 20 kilos por metro cuadrado, que puede ser una carga alta, pero dentro de la placa también pueden existir esa ductería. Ese valor de 20 kilos por metro cuadrado es el que yo estoy incluyendo acá. Nuevamente por mi ancho de 70,
Acá digo que me da 0.01. Yo tenía preparado este archivo pues un poco para agilizar todos estos cálculos. Y adicionalmente, un ítem asociado a muros y particiones, que viene acá a la tabla B342, raya 4. Pues les recomiendo que chequeen todas estas tablas allá en la norma. Y aquí sí nos toca ser un poco cuidadosos. Bueno, en todos lados nos toca ser cuidadosos, pero acá nosotros habíamos dicho que nuestra estructura que estamos predimensionando va a ser o va a tener pues uso residencial y las divisiones, los muros van a ser susceptibles de daño, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es que acá, si se dan cuenta, pues mamposterías, yeso, ¿cierto? Mamposterías, todos son elementos frágiles. O sea, son de los que estamos hablando desde lo que definimos allá previamente. Tenemos otras tablas, no sé si la tengo acá, no la tengo acá. Tenemos otras tablas asociadas a particiones livianas, ¿sí? Entonces, aquí escojamos, bueno, aquí ya me adelanté en mi proyecto, en mi diseño, ¿cierto? Estoy diciendo que tengo particiones fijas en mampostería de 15 centímetros. ¿Cuánto tiene un ladrillo? Generalmente. Ingenieros. Sí, por esa medida, o yo el que conozco así que es el que veo más a común, es el número 4, ese Santa Fe de 10 por 20 por 30. Pero son bloques. Este es bloque. Ese es bloque. Estoy El ladrillo pensando, es de sí, 15 y funciona. por 20, creo. Pues generalmente un ladrillo, pues sus dimensiones pueden variar, pero generalmente tienen como 24 de largo por 7 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho, ¿no? Entonces anoten ahí, tarea. Como ingeniero estructural, o bueno, como ingeniero civil, ¿no? No estructural necesariamente, como ingeniero civil, ¿cuánto miden los ladrillos? Conseguir un catálogo, medir un ladrillo, a ver pues si realmente estamos hablando de esas dimensiones, ¿sí? Yo les digo más o menos, porque algunas me hicieron la pregunta, así como ustedes, y yo tampoco sabía cuánto medía un ladrillo. Entonces dije, oiga, sí, me parece como terrible, ¿no? Uno, si es material de construcción, uno vinculado con este sector y no saber cuánto mide un ladrillo, oiga, no, el colmo, no sé que esto me salga en el ECAES. Entonces ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahí les doy unas dimensiones tentativas, pero pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo digo que son particiones en 15, considerando que un ladrillo pueda tener 12 centímetros de ancho, ¿cierto? Más unos pañetes, ¿no? Al lado y lado. No es que necesariamente deba tener los pañetes. Puedo tener unos ladrillos o algunos muros con ladrillo a la vista. Y ahorita, pues, de acuerdo con las tendencias arquitectónicas, pues también puede funcionar. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí estoy suponiendo algunos acabados para mi estructura, pero ustedes son libres de plantear los acabados para su propia estructura, para su propio proyecto. Entonces me dice que tengo 250 kilos por metro cuadrado. Y pues si voy a la norma, estamos diciendo que es una mampostería de 15 centímetros, ¿cierto? De 15 centímetros, ¿dónde está? No la veo. Acá está. Ese es el valor que yo estoy escogiendo acá. Espesor del muro, 15 centímetros, porque me estoy diciendo que es pañetado en ambas caras. ¿Sí? Si me dice, no es pañetado, entonces aquí, y es de 15, póngale 200. Si es de 10 centímetros, un ladrillo más pequeño, póngale 130. ¿Sí? Y aquí estoy trabajando, pues, mampostería convencional en bloque de arcilla. También tengo unas unidades, esas que me dicen relleno cada X distancia, es porque puedo tener unas unidades de mampostería perforadas. ¿Si las han visto? ¿Si las conocen? Que no son ladrillo macizo, sino que son mampostería perforada.
Sí, ingeniero. ¿Todos? ¿O es alguna temática extraña para alguien? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor ingeniero. Unos ladrillos, unas unidades, pues bueno, son diferentes, conozco diferentes formas, que tienen una perforación acá, una perforación acá, una perforación acá, ¿cierto? Eso me sirve para plantear el diseño en mampostería estructural. Entonces, por eso me dicen, oiga, póngale relleno cada tanto. Pues aquí tengo otra unidad, acá tengo otra unidad, ¿sí? Entonces yo relleno este, pongo una varilla vertical y relleno ahí. Ya acá tengo, ya acá tengo, ya acá tengo, ya acá tengo, ¿sí? Y bueno, dependiendo de eso, yo lleno por acá otra, yo lleno por acá otra y le pongo una varillita vertical, ¿sí? Eso me genera como unas columneticas, hay unas dovelas dentro de la mampostería. Sí, obviamente, pues ahí abajo pues voy a tener alguna unidad así donde me coincidan estas perforaciones para generar los trajes respectivos, ¿cierto? Entonces se llaman unas mamposterías de perforación vertical y los bloques pues ya son unas mamposterías de perforación horizontal, las que nos hablaba creo que John en su momento, de según catálogos que hay de Santa Fe. Entonces ven que aquí también tenemos un espectro en función de cómo es que yo quiero plantear eh, el peso de los muros. ¿Sí? 250 kilos por metro cuadrado, un cuarto de tonelada. Ustedes me dirán, pero ingeniero, nosotros consideramos que es muy alta porque en cada metro cuadrado ustedes hacen una cuadrícula ahí en el piso, ¿cierto? Un metro por un metro, metro por un metro y dicen 250 kilos. Y se dan cuenta que ustedes se dan cuenta que no van a tener eh, muros en todo ese desarrollo planimétrico, ¿sí? Pero ya es una temática asociada a que, y he visto algunos proyectos, a que incluso la norma me lo permite, oiga, usted ponga los muros en su modelo estructural o las cargas, que son unas cargas puntuales, ¿cierto? Pues uniformemente distribuidas, donde va a considerar la disposición de muros, la disposición final de muros. Entonces puede que el ingeniero sea muy juicioso. Voy a tener esta placa acá, ¿cierto? Un muro por acá, otro muro por acá. Ash. A ver si nos devuelve. Otro muro por acá, otro muro por acá, otro muro por acá, ¿sí? Por acá otro muro, por acá otros muros, ¿sí? Y entonces ponemos ahí unas vigas para que me soporten esos muros. Y resulta que el arquitecto fue evolucionando en su proyecto y el ingeniero estructural también. Entonces el ingeniero puso aquí unas vigas, ¿sí? Obviamente de lado a lado, aquí dando una continuidad estructural. Y el desarrollo arquitectónico, pues, cambió la disposición de muros, entonces ya no iba allá, sino que iba acá, y el cliente, pues, también. Entonces, cuando se presentó ante una curaduría, el proyecto arquitectónico, con respecto al proyecto estructural, difería de la disposición de muros. Entonces, por esa razón, es que se considera que voy a tener una posibilidad en cualquier ubicación de esa placa para disponer de muros y el sistema de entrepiso está en capacidad de resistirme eso. Entonces se dan cuenta ustedes que aún así el sistema de entrepiso puede estar un poco sobrediseñado con respecto a la verdadera capacidad que va a estar en el sistema. ¿De acuerdo? Yo puedo poner un muro acá y mi sistema de entrepiso va a estar en capacidad de resistirlo. O puedo poner otro muro por acá y el sistema de entrepiso va a estar en capacidad de resistirlo. Pero pues van a quedar algunas zonas eh, sobrevaloradas, digámoslo así, sobrediseñadas. Entonces 250 kilos por metro, entonces ya considero yo, pues por el ancho aferente, lo que le corresponde a esa vigueta, ¿sí?
ya creo que esos son los elementos que pueden estar en mi placa. No sé si se les ocurra algún otro elemento adicional. Pues estos son los convencionales, ¿no? A no ser que ustedes me digan, no sé, yo quiero tener una piscina al interior. Entonces la piscina al interior pues va a inducir unas cargas adicionales que yo tengo que considerar para una zona en particular de mi edificio, ¿sí? Como carga muerta, considerando que es una carga que va a estar constantemente dentro del desarrollo de la funcionalidad, digámoslo, de la estructura. Sí, estas son como cargas tradicionales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, ingeniero. señor ingeniero. ¿No? Bueno, si yo totalizo todo esto, me dice que esto va a pesar 510 kilos por metro lineal. O sea, cada vigueta, cada vigueta de estas, ¿cierto? Va a tener una carga uniformemente distribuida de 510. Y esto no está rayando, se acabó la tinta. De 510 kilos por metro. O media tonelada por metro. Entonces ya empezamos nosotros a tener como órdenes de magnitud, ¿cierto? 510 kilos por metro, pero yo estoy haciendo acá, ¿dónde está? Yo estoy haciendo acá un índice, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Pues si esto es en una vigueta, yo lo divido entre el ancho aferente, quiere decir que por metro cuadrado está cargando, por metro cuadrado, pues aquí le estoy dividiendo arriba entre 0.7, que es mi ancho aferente, ¿cierto? Por metro cuadrado está cargando alrededor de 730 kilos, ¿sí? En mi sistema de entrepiso. Este valor me parece interesante porque a ustedes, y es algo que les ha pasado comúnmente, que vienen de cimentaciones, creo, en alguna de las materias de suelos, a decir cuánto es la carga que le puede bajar a una columna. Y viene a preguntarme, yo digo, pues, ¿se acuerdan cuando vimos en análisis estructural unos índices, unas cuantías? Entonces, esta es una cuantía. Yo sé que más o menos para esta placa de entrepiso podemos hablar de 730, eso puede ser del orden de 600, 700, 800 kilos por metro cuadrado más o menos, ¿sí? Para tener una idea, puedo decir 700, 750 kilos en promedio por metro cuadrado, pues yo multiplico por el área aferente de una columna, ¿sí? Por el número de pisos y puedo estimar más o menos cuánto es la carga vertical que puede estar bajando por esa columna, ¿sí? Y acá, pues, como les digo, les doy esas cuantías de referencia, 600, 800 kilos por metro cuadrado, para que cuando ustedes estén haciendo su avalúo de cargas, pues tengan como esos parámetros y vean si están dentro de los límites o si están saliendo. No quiere decir que si les da una tonelada por metro cuadrado esté mal, no, pues dependiendo del tipo de acabados que estén poniendo, ¿sí? O que si les da 500 esté mal, no, pues dependiendo del tipo de acabados, puede que ustedes no estén poniendo placa en el cielo raso, ¿cierto? Puede que tengan unos sistemas de muros, eh, vean, aquí dijimos que eran 250 kilos por metro cuadrado, pero si tenemos sistemas livianos pueden ser del orden de 80 o 100 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Vean que baja más de la mitad. Entonces, pues, depende de las condiciones de cada proyecto. Por eso es que ustedes acá son los artífices o van a ser los artífices en su proyecto de esta cuantificación de cargas. ¿Listo? No espero que ustedes me vayan a poner las mismas cargas acá, ¿no? Obviamente. Ustedes van a hacer su avalúo particular, aparte que aquí me está dando un ancho de vigueta, un ancho de vigueta, un ancho de viga y demás particular para mi proyecto. Ustedes me van a decir para sus proyectos cuánto les está dando y en función de eso, pues ahora vean que las cargas gravitacionales también, su avalúo se ve afectado. Como les dije, este predimensionamiento viene a afectarnos aquí en la avalúo de cargas gravitacionales. Si cambio las dimensiones, pues me va a cambiar el avalúo de cargas gravitacionales. Posteriormente, en la próxima clase, creo en la siguiente, ya vamos a ver cómo es el avalúo de cargas sísmicas.
Entonces, para que no dejen de trabajarle al proyecto, pues porque un tema va ligado con el otro. Bueno, esto a nivel de entrepiso. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque es que a nivel de entrepiso, pues nosotros estamos por acá, ¿sí? Somos nosotros. Estamos con unos muros que se pueden ver por acá, ¿cierto? Con unas placas. Esta placa es la que me va a resistir los acabados de piso, los acabados de techo, ¿cierto? Todo lo que tengamos. Pero puede que también esté, pensemos acá en una zona de cubierta, ¿sí? Si considero que esta cubierta no va a ser así inclinada, sino que va a ser esta placa nomás, ¿cierto? Esa que estoy marcando, pues esa placa va a tener unas condiciones de carga particulares, diferentes a las cargas de entrepiso. ¿Por qué? Dependiendo del proyecto, pues puede que acá yo no tenga muros divisorios aquí en esta zona, ¿cierto? Si no tengo muros divisorios, pues las cargas pueden empezar a variar de ahí en adelante. Entonces, por eso yo estoy aquí haciendo una discriminación de cuáles van a ser mis cargas a nivel de cubierta, mis cargas muertas a nivel de cubierta. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues, si yo empiezo a comparar con mis cargas de entrepiso, ya dije que este peso propio está incluido por el programa. Voy a poner acá peso propio nuevamente incluido por el programa, diciendo que el peso propio es asociado a la estructura no o a la estructura externa a mi sistema de entrepiso. Nuevamente le repito, columnas, vigas de rigidez y vigas de carga. Las viguetas pueden tener la misma sección. Bueno, incluso recibí algún comentario en una de las clases donde me hacen una pregunta. Es esta, voy a volver hasta el avalúo de estas losas. Me dicen ingeniero, acá tengo dos tablas. Generalmente estas se utilizan para entrepiso, ¿es correcto? Y estas para cubierta, ¿es correcto? Depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto yo diría que es más para losas de cubierta y losas de entrepiso. Es que cuando hablamos de cubierta, yo lo pienso o yo lo asocio directamente a un tema de una cubierta liviana, ¿sí? Tener de pronto unas cerchas. Pero resulta que en cubierta, como dependiendo del proyecto, si reitero, si yo no tengo muros o particiones, ¿cierto? Ya en la parte superior, pues yo podría eventualmente calcular el espesor de mi cubierta con esta tabla, de mi placa, de mi losa de cubierta, ¿sí? Podría eventualmente, y eso me ahorraría unos costos, puede que me salga más liviana la placa de cubierta, ¿sí? Si empezamos a hilar un poco más fino, entonces para que lo tengamos en cuenta. Para este caso, pues yo lo estoy manejando con el mismo espesor del resto de la estructura, pero pues se dan cuenta que podemos hacer una optimización en cuanto a peso. ¿Sí? Entonces por eso estoy diciendo que voy a plantear mi mismo sistema de viguetas, ¿cierto? Que va a pesar .11, viguetas de 10 por 45, bueno, de 10 por 50, pero sí quitándole los 5 centímetros para evitar nuevamente la duplicidad del concreto allí. La plaqueta superior, igual, la misma condición. El afinado, nuevamente, tengo lo mismo, ¿cierto? Tengo la estructura, lo afiné, las pendientes, sobre todo en cubiertas más importante, pero acá este acabado de piso, ese acabado de piso, pues empieza a ser un poco extraño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si yo dejo la misma baldosa que le invertí buen dinero para hacer un tránsito interno allá arriba en cubierta, como que no es muy común, ¿cierto? Para baldosas y dependiendo del uso que yo tenga, si es cubierta, pues generalmente lo que yo hago es aplicar una impermeabilización, que es la que tengo acá. O
Si tengo una terraza, pues pongo de pronto una terraza para tráfico o para exteriores, una baldosa para exteriores, ¿cierto? O le hago algún tipo de acabado asociado a lo que se vaya a tener allí, ¿sí? Un jardín, eventualmente, ¿cierto? Entonces, pues se hace una impermeabilización y se pone algún tipo de césped natural o algún tapete de césped, bueno, yo no sé, ¿sí? Ya como se esté planteando el proyecto para que realmente se ponga el acabado respectivo. Pero generalmente no va a tener el mismo acabado de piso, de placa de cubierta, de placa de entrepiso. Por esa razón, acá tengo otra tabla que es la B3414, que me dice cubiertas, ojo, cubiertas. Y para cubiertas me da diferentes tipos de acabado. Yo particularmente aquí estoy empleando, ¿qué dice? Una bituminosa superficie lisa, ¿sí? Un tipo de impermeabilización de esa forma. ¿Dónde está acá? Bituminosa superficie lisa, 10 kilos por metro. Sí, efectivamente 10 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Pues considerando que es como una emulsión que se va aplicando, ¿sí? Va evitando que si se generó algún tipo de microfisuras por el efectos de curado en la placa, entonces se puedan tapar y cuando empieza a llover se evitan filtraciones. No sé si ustedes tuvieron o han tenido la oportunidad de ver en la universidad cuando se impermeabilizan techos, que hay unas telas asfálticas, ¿cierto? Que hay unas telas y que tienen un soplete los operarios encargados de eso, y entonces van derritiendo esa tela asfáltica, ¿cierto? La ponen y la van derritiendo para generar la misma eh, impermeabilización. Generalmente contra otras estructuras, ahorita estoy viendo acá una en este mismo instante, eh, otro tipo, bueno, bueno, todos esos son membranas, ¿no? Si yo tengo algún tipo de tableros de madera, bueno, laminado, lo que se quieran poner, fibras, o ¿qué más se me ocurre? Acabados con granito, ¿cierto? Que a veces es común en las terrazas. Hay jardines en las terrazas, ¿cierto? En algún proyecto, en alguna terraza, bueno, en algún proyecto me dijeron, pues en la placa de último nivel no va a ser solamente de cubierta, sino va a ser como el área social, entonces queremos un jardín. Pero pues un jardincito normal, me dijo el cliente, un jardincito normal. Yo, bueno, pero ¿qué es normal? No, pues que unas materitas y unas maticas. Yo, bueno, eso es muy subjetivo. Yo le dije, no, venga, dibújeme para usted qué es normal, porque pues para mí unas materitas son las que tiene mi mamá, que tiene un armazón y pone 5 matas no sé, una cosa metálica ahí, ¿cierto? Y para mí es una materita, pero él tenía pensado como, entre comillas, una piscina de tierra, ¿cierto? Y ahí poner un jardín. Entonces, pues, si nos vamos a nuestra condición de cargas que vimos al comienzo de clase, pues y multiplicando la densidad de la tierra, que puede ser del orden de 1,8 toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Por el volumen de tierra que se estaba proyectando en esa gran matera, porque no es una materita, era una gran matera, entonces pues vemos que es una carga de consideración, ¿no? Entonces ya con esas cargas en particular, pues sí, tenemos que evaluarlas y muy seguramente si es algo, pues una carga que no va a estar siendo cambiada de posición a lo largo de la vida útil de la estructura, muy seguramente es más conveniente revisar los elementos estructurales sobre los cuales se está apoyando, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Por eso les digo, cada proyecto en particular tiene sus consideraciones. Aquí el proyecto que ustedes vayan a hacer, seguramente van a tener un muy buen aprendizaje, pero el siguiente proyecto que hagan van a tener algunas cosas en común y muchas otras cosas diferentes, ¿sí? Pero la idea es que ustedes ya estén en capacidad de discernir y tomar un punto de vista o una opinión
para esas consideraciones. Bueno, entonces aquí importante definir placas de entrepiso y placas de cubierta. Y más, ¿por qué? Bueno, acabado de techo. ¿Será que nos cambia el acabado de techo? No, el del techo normalmente es el mismo para toda la estructura. El de techo es el mismo para toda la estructura. ¿Por qué? Porque miremos que este señor que está acá, ¿cierto? Si mira para arriba, es el acabado de techo, pues va a ser el mismo que estos señores que van acá tienen si miran para arriba. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que no necesariamente debe de cambiar el acabado de techo. O sea, dando unas pautas generales. Bueno, ouch. Entonces, por eso el acabado de techo pues dejamos igual, ¿cierto? Muros, pues dijimos que no habían muros en este caso. Ductos, pues tenemos la misma condición de ductos. Y si totalizamos, mientras que, bueno, totalizamos antes tenía 510 toneladas, kilos por metro, ahora tengo 290 kilos por metro, ¿sí? Casi la mitad. Si hacemos la cuantía por unidad de área, entonces 730 en entrepiso, 410 kilos por metro cuadrado en cubierta. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer esta discretización, pues puede que nos ahorre un poco de plata. ¿Por qué? Porque si yo considerara toda mi estructura con 730 kilos por metro cuadrado, pues nos damos cuenta, o sea, de 400 a 700, 300 kilos por metro cuadrado. No en un metro cuadrado, ¿no? En 2 metros cuadrados son más de media tonelada ya de carga. Y pues nuestro proyecto tampoco va a tener 2 metros cuadrados. Aunque ahorita están saliendo unos apartamentos realmente con unas áreas que no sé, o sea, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Estaba viendo cerca de mi casa apartamentos que venden con, no sé, de 25 metros cuadrados, 200, 300 millones de pesos en 25 metros cuadrados. O sea, creo que no va a ser así de ¿cómo decirlo? De olímpico de 5 por, bueno, un apartamento de 5 por 5 básicamente, para tener un área de 25 metros cuadrados. Entonces uno dice, en 5 por 5 pagar 200, 300 millones de pesos y los venden como los grandes apartamentos, ¿cierto? Dice de 25 hasta 52 metros cuadrados, pues nos damos cuenta que el costo comercial, por lo menos en Bogotá, está muy alto, ¿cierto? Entonces ya se imaginaron un área de 25 metros cuadrados, prácticamente puede ser una habitación. Y en una habitación van a desarrollar todo lo que eh, disponen para un apartamento. Sí, entonces, veamos que teniendo en cuenta, no sé, John, si también les han hecho alguna reflexión con respecto a eso. Aunque he visto algunos apartamentos, no digo, de hecho, alguna vez en un viaje que hice, un apartamento que realmente era pues pequeñito, pero tenía arquitectónicamente, tenía unos muebles muy, ¿cómo decirlo?, útiles, porque tenía un camarote, debajo del camarote era la cocina, ¿cierto? Pues una cocina pequeñita, era una especie de aparte estudio, y tenía, era todo abierto, ¿cierto? Tenía un sillón para ver televisión y una cama doble, ¿sí? Aparte del camarote, ¿sí? Y 2 baños, y yo creo que no tenía más de 45 metros cuadrados, algo muy pequeñito, ¿sí? Pero que de acuerdo a la disposición arquitectónica estaba, o sea, era bastante útil, ¿sí? Bastante útil. Pero cuando uno compra un apartamento, muy seguramente lo compra, no lo compra amoblado así con esos que me parecen unos muebles espectaculares, ¿sí? Y bastante útiles para aprovechar esos espacios. Entonces no sé, John, si de pronto de arquitectura les han
hecho alguna reflexión a ese, orientada a eso. Pues digamos ahorita el proyecto que estoy desarrollando, que es vivienda social o rural, pues está Sí, enfocado a eso, del aprovechamiento del espacio para, por ejemplo, economizar materiales, para no gastar por excesos constructivos. Entonces, sí está ligado como ese ahorramiento de espacio y está también ligado al funcionamiento de que pues todo funcione, pero no con excesivo espacio. Entonces, sí, se está trabajando. ¿de cuánto estamos hablando? ¿Áreas de cuánto? Creo que 30 metros cuadrados más o menos, ¿Para o cuántas 35. personas? Creo que eran tres, si no estoy mal, tres, cuatro, más o menos. 4 personas. Bueno, pongámosle 3 personas en 30 metros cuadrados. O Sí, sea, 10 metros cuadrados por persona para exacto. vivir. Mm, ¿Sí? Y entonces en 10 metros cuadrados, marquen ustedes ahí en el piso un cuadrado de 3 por 3, ¿no? Más o menos. 3 por 3. Es el área que tienen para vivir en un apartamento. Bueno, no sé. O si es que ya estamos mal acostumbrados, digo yo, no sé, a tener unos espacios mucho más amplios, donde tenga 2, 3 habitaciones, donde tenga baños, donde tenga cocinas, áreas independientes, y pues se pueda como, o sea, no sentirse como tan enclaustrado, creo yo. Sí, es que no, en serio que yo estoy aterrado. Estaba hablando con una amiga arquitecta precisamente el fin de semana y me dijo lo mismo, no, es que cómo van a vender apartamentos así, como los llaman coloquialmente, cajitas de fósforos, ¿cierto? Donde va uno se mete ahí y ya, o sea, casi que encaje ahí, más que entre a vivir ahí, encaje ahí. En, por el lado del sudeste asiático hay unos hoteles que me parecen curiosos, que son tipo panal, no sé si los han oído, Sí, señor. ¿sí? ¿Todos tienen esa idea? Hotel tipo panal, donde llega uno, es un hotel, un cuarto, un gran cuarto donde hay unas celdas y a uno le asignan una referencia de una celda y uno va y se mete ya a dormir, ¿sí? Pero no es que tenga, no es que sea un cuarto para una sola persona, no, es una celda donde hay una cama y allá uno se mete. En serio que es un estilo panal, es interesante. Y al frente tiene unos lockers. Entonces tiene su locker y tiene su cama para, pues, digamos, si lo que le interesa es ir a dormir, pues ahí no tiene ningún tipo de desarrollo adicional. Pues unas áreas comunes para conexión a internet y demás, pero pues de resto es un espacio totalmente reducido. Creo que 2 metros cuadrados ya es mucho para lo que uno está alquilando. ¿Sí? Entonces, pues son formas donde desde el punto de vista hasta llamativas para para los turistas de otras regiones, de poder vivir de una forma, eh, así sea por algunos días, diferente. Sí, es una experiencia interesante. Pero pues que nos demos cuenta que se están desarrollando unas ideas diferentes en cuanto al espacio. Yo sigo como muy de vieja guardia en cuanto a eso. Yo necesito un poco más espacio para poder desarrollar mis actividades. Sí, entonces, por eso digo, cerca de mi casa, donde hay apartamentos que pueden tener 100 metros, 150 metros cuadrados, ¿sí? Y puede vivir 1, 2, 3 personas, ahora estamos metiendo la misma cantidad de gente en 25 metros cuadrados. Entonces, me parece, no sé, muy estrecho. Me duele la cabeza solo de pensar en eso. Pero bueno. Entonces también es como un espacio para la reflexión de lo que está ocurriendo. ¿Sí? No digo que esté mal, no digo que esté bien, solo que dentro de nuestro contexto pues puede llegar a ser chocante, o en particular el mío. Aunque como les digo, he estado en unos apartamentos donde, pues, así sean espacios reducidos, el aprovechamiento por medio de muebles es bastante efectivo. ¿Sí? El desarrollo a veces en altura que nosotros no vemos. Nosotros ponemos unas repisas para poner cosas, libros y demás, pero hay arquitectos, diseñadores de interiores y demás encargados, orientados hacia la línea de mobiliario, que hacen unos muebles realmente fantásticos, incluso de múltiples usos. Si tengo la oportunidad, yo tengo varios videos de esos, les comparto para que ustedes vean cómo pueden llegar a hacer ese tipo de desarrollo, ¿sí? Bueno, estamos hablando de cargas gravitacionales, donde vemos la diferencia si nosotros hacemos el, eh, la discriminación, si tenemos cargas de cubierta o si tenemos cargas de eh, entrepiso.
¿Hay alguna pregunta de cargas muertas? Ya les di los ítems de la norma donde pueden consultar pues esas tablas. ¿No? Bueno. Profe, Con yo tengo una señor, pregunta. señor. Pues, o sea, es un caso como particular. Yo vi en un edificio una vez en un hotel en Medellín Ujú, una piscina, pero no tenía, o sea, quedaba en un quinto piso, pero ajá, no había nada, o sea, quedaba como en el vacío del edificio. O sea, debajo de ella era transparente y uno podía ver para abajo. ajá. Uno, en caso, digamos, que tenga que calcular una estructura así, ¿cómo se tendría en cuenta, ya que pues el agua pesa bastante y pues si no tiene nada que la soporte, sino que era totalmente en acrílica? Pues eso no es que no tenga nada que la soporte porque o sea, no puede estar en el aire, ¿sí? Lo que pasa es que hay que chequear muy detalladamente cómo es su sistema de sujeción, ¿sí? Puede que fuera como decirlo, como un recipiente colgado allá de la parte superior, ¿cierto? Pues que si no se le está haciendo sostenimiento desde la parte inferior con unas viguetas donde se esté apoyando y demás, el sostenimiento se dé directamente desde la parte superior. O sea, piensen ahí como ustedes colgados, no sé, de un pasamanos, ¿cierto? Así mismo funcionaría esa piscina, con unos deditos, digámoslo así, con unos soportes allá sostenidos sobre unas vigas muy seguramente perimetrales, con un diseño adecuado para poder resistir todo ese peso del agua, porque, como les dije, 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada y por una piscina no va a tener un solo metro cúbico, ¿no? Sí, porque, o sea, el Entonces, efecto visual sí es muy, o sea, es muy raro, porque llamativo, es muy llamativo, sí, pero sí se hace uno como raro de, o sea, ¿qué soporta? Porque si por debajo no tiene nada, pero claro, e- tocaría analizar si por los lados. exactamente, exactamente. Sí, pues ahí sí toca, como les dije antes, que haya interacción ingeniero-arquitecto continua, porque el arquitecto es como quiere que se vea la piscina. No, yo la quiero, como bien lo dicen, que esté a la vista, que de pronto se vean las personas que están nadando y demás ahí, ¿sí? Desde la parte, no sé, desde la parte inferior. Pero entonces, o sea, eso quiere decir, o que en la parte inferior no va a tener no tiene ningún tipo de estructura, o no sé si de pronto tenga algún tipo de biguetería, ¿cierto? Discreta para disponerla, o en los extremos al menos, o solamente desde la parte superior se le haga el sistema de fijación. Pero pues va a ser como muy cuidadoso todos esos anclajes de la piscina a la estructura para que se pueda resistir. Asimismo, el material de la piscina pues también debe tener todo su desarrollo en cuanto a, ¿cómo decirlo? En cuanto a materiales para que no vaya a sufrir algún tipo de falla local y que pueda poner en riesgo la integridad como tal de la piscina y de la estructura. Sí, hay que ver en específico cómo es el sistema de anclaje de esa estructura. O si ya viene un sistema prefabricado, se han hecho en algún otro lado, donde solo llega y se monte y se tiene algunos requerimientos en la estructura para anclarla, o es un diseño particular para hacer esa fijación. Es que como ya hay muchos sistemas patentados, pues no digo de piscina, sino en general de muchas cosas, puede que se venda un sistema, no sé, piscina, estoy hablando de algo con desconocimiento más bien, piscinas de, no sé, 200 metros cúbicos. Tenemos tales referencias de tales dimensiones, entonces ya el material para esa piscina es este, los espesores del acrílico, como lo dice, son estos, se hacen así, se entregan en tanto tiempo, vale tanto. Requerimientos, o sea, venden ya con fichas técnicas. Las vigas deben de fijarse, deben tener unos elementos metálicos para hacer la fijación, o no sé, bueno, no sé, diferentes sistemas, donde ya puede que hayan sido probados esas fijaciones para que el acrílico no se dañe, pero pues la estructura también debe estar en capacidad de resistirlo. Ah, vale, profe, gracias.
Sí, entonces eso es importante. Bueno, entonces el capítulo de cargas muertas va hasta allí y ahora pasamos al capítulo de cargas vivas. A ver qué avanza. Y en mi capítulo de cargas vivas, que ahora nos vamos para el título B, pues el capítulo B4 en particular de la norma, me dice, oiga, ingeniero, usted ya consideró las cargas muertas, que son las cargas permanentes, ¿cierto? O de menor alteración en la estructura, de menor variabilidad en la estructura. Ahora consideremos las cargas que sí pueden ser variables en cuanto a intensidad, en cuanto a ubicación, que son las cargas vivas. Sí, entonces recuerden que las cargas vivas son las cargas transitorias. Yo siempre les pregunto qué son las cargas vivas y me dicen son las cargas de las personas. Bueno, sí, ese es un ejemplo y un buen ejemplo, pero pues las cargas vivas son las cargas transitorias dentro de una estructura, las que no son permanentes como si son las cargas muertas. Y aquí también pues se asocia sí a las personas, pero también al mobiliario, ¿cierto? Algunos equipos dependiendo su peso. Entonces, estas cargas vivas dependen de el tipo de uso que se le esté dando a la estructura. Vean que ellos dicen si tiene centros de reunión o tiene oficinas o tiene centros educativos o fábricas o instituciones o comercio o uso residencial o almacenamiento o garajes o coliseos, ¿sí? Dependiendo de eso, usted tiene diferentes condiciones o incluso, vean que hay diferentes magnitudes para cada una de esas tipologías de usos, ¿sí? Si vamos al caso particular de residencial, nos dice, oiga, utilice 180 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Vean, si tienen oficinas, 200 kilos por metro cuadrado. Y ahí tenemos otras diferentes consideraciones. Pero pensemos que si es de uso residencial de 180 kilos por metro cuadrado, podemos pensar que en un metro cuadrado vuelven ustedes ahí con su metro imaginario en el piso, su metro cuadrado en el piso imaginario, un metro por un metro, ahí tienen que poner 180 kilos. 180 kilos, equivalente. Ustedes me dicen que son cargas vivas asociadas a personas, pueden estar ahí paradas en ese metro cuadrado 3 personas, ¿cierto? Y un metro cuadrado ahí a la derecha, otras 3 personas. Y un metro cuadrado para adelante, otras 3 personas, y así pueden llenar toda la casa o la habitación donde están en este momento, cada metro cuadrado poniendo 3 personas, para completar esa carga viva de 180 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Y eso, que 3 personas pesando 60 kilos. Hay personas que pesan un poco más, personas que pesan un poco menos, ¿sí? En promedio. Pues de hecho creo que el promedio es un poquito más alto, pero bueno. Entonces para que nos demos cuenta, volumétricamente hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a representar esa carga de 180 kilos por metro cuadrado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se va a dar esa carga? ¿O no? ¿Siguen ahí? Sí, ingeniero, pero pues depende también los casos, ¿no? Porque hay veces que, digamos, hay varias personas conviviendo en un mismo cuarto. Hay diferentes personas viviendo en un mismo cuarto y están las 3 personas en un metro cuadrado No, y un cuarto tiene un solo metro cuadrado. ya dependería del estrato, ingeniero. ¿Cómo? Ya dependería del estrato y del Pero en un metro tamaño. cuadrado no creo. Un metro por un metro. Mm,
O sea, 3 personas en ese metro cuadrado, listo. Le compro la idea. Pero una casita, bueno, no sé, póngale 5 metros cuadrados, estoy diciendo algo. O sea, en esos 5 metros cuadrados tendría que haber 3 personas en cada metro cuadrado. Por 5 me daría 15 personas. ¿Será que sí? No, no, señor. O sea, por eso es lo que yo quiero que ustedes hagan como ese Y ejercicio no- mental que cada metro cuadrado esté ocupado por 3 personas en el cuarto donde están. ¿Sí? Eso es lo que yo digo, puede que estemos sobreestimando esa carga. Y aparte, bueno, pensémoslo aquí en edificios institucionales, nuevamente. Institucional, ¿dónde está? Educativos, pensemos en salones de clase aquí 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Estamos en la universidad, en los salones. Un metro, bueno, pensemos que las mismas 3 personas ahora pesan 200 kilos en un metro cuadrado, en un salón de clase. En cada metro cuadrado hay 3 personas. O sea, ni porque la clase sea de análisis y esté muy buena, ¿cierto? Entonces van a haber de a 3 personas, incluso porque hay espacio, menos ahorita con aislamiento, distanciamiento de 2 metros, ¿cierto? Incluso, bueno, puede que la clase esté muy buena en un salón, pero en el salón del frente no haya clase de forma simultánea. Entonces el salón del frente está desocupado. Y el salón del lado puede que no tenga esa carga full, sino que esté a mitad o menos. ¿Sí? Y termina la clase a las 9 de la mañana, que es el primer bloque, y empieza la siguiente clase. Entonces, en el salón donde estamos nosotros, ya no está en toda su capacidad, sino que puede estar desocupado. Y el salón que antes estaba desocupado puede estar a media capacidad. Y el salón que antes estaba a media capacidad puede estar lleno, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de cargas transitorias, porque no son unas cargas que mantengan su intensidad a través de toda la vida de la estructura. Y en la noche, pues no hay gente, no hay clases, pues se va a liberar toda esa carga gravitacional. Pero nosotros vamos a contemplar una estructura de manera que pueda resistir de forma simultánea esa condición de carga viva, ¿cierto? Que seguimos diciendo que pueda llegar a ser alta. Esta pues para nuestros salones de clase, ¿cierto? Entonces tengámoslo en cuenta. Y pues si nos damos cuenta ahí con respecto a otros valores, pues por ejemplo, estas zonas de almacenamiento, podemos estar hablando hasta de 1 tonelada y un poco más por metro cuadrado. Bueno, eso sí la creo yo. Fábricas, industrias pesadas también, 1 tonelada por metro cuadrado. O si son fábricas de industria liviana, media tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Si tengo gimnasios, pues tengo otras condiciones, otros valores de carga, pues que ustedes ya pueden entrar a consultar dependiendo de el uso de la estructura. Particularmente en nuestra universidad tenemos diferentes usos, ¿cierto? Tenemos unas zonas que son de salones de clase, pero aparte tenemos unas zonas de bibliotecas, ¿cierto? Con salones de lectura y con unas zonas de almacenamiento de unos estantes que pueden pesar hasta 700 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Aparte tenemos unas zonas, auditorios y demás, entonces son zonas de reunión, podemos decir que las silleterías pueden pesar hasta 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, hay diferentes usos dentro de mi edificación. Entonces, lo ideal sería como que en cada zona yo pudiera asignar esas cargas vivas asociadas a su funcionamiento, ¿cierto? Pues si es residencial, como es mi caso, pero va a predominar el tema de cuartos privados y corredores. ¿Sí? Ese es mi caso. Pero si tengo otro tipo de usos, pues me toca empezar a discriminar por áreas esos usos que se le dé a los espacios. ¿Alguna pregunta?
No, no, señor ingeniero. Bueno, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí, esta otra tabla, la B421-2, me habla de cuáles son las cargas. Bueno, eso para hablando de entrepiso, ¿no? Aquí también hacemos una discriminación. La otra tabla de la parte inferior de la izquierda me habla de cargas vivas de cubierta y me dice, oiga, ingeniero, cuando tenga cubiertas o azoteas, mire lo que dice la nota 1 que está aquí abajo. No sé si lo alcanzan a ver, yo se las leo. Nota 1. La carga viva de la cubierta no debe ser menor al máximo valor de las cargas vivas usadas en el resto de la edificación. Y cuando se tenga uso mixto, como el que les acabé de plantear, esta carga debe ser mayor de las cargas vivas correspondientes a los diferentes usos. ¿Sí? Si tengo uso mixto, diferentes usos en mi entrepiso, en cubierta, la recomendación es utilice la carga viva más alta de las que haya evaluado. No sé, yo desde mi sentido crítico no veo esa posibilidad. O sea, la norma me lo dice, yo lo hago, ¿sí? Pero críticamente hablando, si yo tuviera pensemos, estantería de bibliotecas, ¿sí? En la universidad. Tengo salones, 200 kilos por metro cuadrado, tengo algunos corredores, tengo unas zonas de almacenamiento, 500 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Y aparte, pues tengo una biblioteca con estanterías de 700 kilos por metro cuadrado. De acuerdo a lo que nos dice esa nota, en la carga de cubierta yo debería poner entonces los 700 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? O sea, desde el sentido práctico, yo no veo que si esa carga está asociada a estantería, eh, subiendo la estantería a la cubierta, creo que sería un proceso inoficioso. Creo que si es una zona de almacenamiento, pues yo primero prefiero sacar la mercancía a un lugar externo a la estructura para su manipulación antes que subirlo a cubierta. ¿Cierto? Pienso yo. Sinceramente no sé cómo o bajo qué escenario está contemplada que la carga de cubierta debe ser la más alta de las cargas consideradas en el resto de la estructura. ¿Sí? Hablando sinceramente. No sé si a ustedes se les ocurra algo que nos ponga a pensar de forma crítica con respecto a esa nota que nos da la norma. ¿Sí? Si tengo uso mixto, utilice la mayor. Bueno, no sé. Yo eso lo dejo ahí como con inquietud. Si ustedes tienen jardines en cubierta, utilicen una carga de 500 kilos por metro cuadrado. El tema que ya les hablé de las materas. ¿Sí? Pero ahora pues estamos hablando de cargas vivas, ¿no? Antes yo les estaba hablando de cargas muertas. Si tiene cubiertas livianas con unas pendientes inferiores a 15 grados, póngale 50 kilos por metro cuadrado, y si son pendientes superiores a 15 grados, póngale 35 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Esto ya nos aplica más a cargas se me fue, a cargas de cubierta livianas. ¿Sí? La de nosotros pues no va a ser una cubierta liviana, va a ser una cubierta, una losa, una placa, entonces lo que nos aplica el primer numeral de la norma. Y acá pues tengo un avalúo, no, este no es el mismo avalúo, acá mezclé, no actualicé esta diapositiva con lo que teníamos de la imagen anterior, ¿sí? Lleno mi Excel. Entonces voy a decir que tengo un peso, bueno, más bien, un área aferente de placa de 0.7. Aquí no me está funcionando el teclado. Bueno, se me descargó. Si tengo 0.7, ¿cierto? Por 200 kilos. Ay, no, mentira, ¿qué dice acá? Me arrepiento de lo que dice ahí.
Aquí estoy hablando ya de nuestra siguiente clase. Aquí, no sé si ya lo tengo listo. Punto 7, el ancho diferente por 180 kilos por metro cuadrado para uso residencial. Esto me da punto 13, pero obviamente lo devolví esta operación para tener 180 kilos por metro cuadrado, que es lo que voy a aplicar en mis placas de entrepiso y de cubierta. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esas consideraciones de uso para la estimación de cargas vivas de entrepiso y de cubierta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor ingeniero. ¿Se ha entendido? O sea, ya con esto, pues nosotros salimos de avalúo de cargas. En nuestra próxima sesión vamos a hablar un poco de la parte de modelamiento estructural de estas cargas. Les voy a enviar de hecho un videito para que vayan adelantando sobre principios de modelamiento estructural de placas. Que fue un laboratorio que hicimos con los chicos de análisis 1. Se los voy a enviar al WhatsApp para que tengan acceso y lo puedan chequear. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, dejamos ahí por hoy, o algún comentario adicional del proyecto. Una pregunta, ¿ya se sumarían, digamos, esa tanto carga viva como muerta y ya resultaría la carga real o todavía no? ¿O todavía nos falta? Todavía no. O sea, por eso aquí ya las tengo discriminadas, ¿sí? Ya esas partes de simultaneidad de cargas la vamos a hablar desde el modelo en nuestra próxima clase. ¿Por qué? Porque es que yo tengo unos valores, pues todo esto lo vamos a ver más adelante, yo tengo unos factores de mayoración para cargas muertas independientes de unos factores de mayoración para cargas vivas. Entonces, por eso es que yo todavía no las puedo sumar así simultáneamente. Entonces, yo voy a asignar cargas muertas, así como decíamos que cargas verticales y aparte cargas horizontales, aquí vamos a decir aparte cargas muertas, aparte cargas vivas, para tenerlas en cuenta dentro de nuestro análisis como tal, ya aplicando el programa de análisis. Bueno, chicos. Creo que sí. Entonces, si no hay más inquietudes, nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Feliz día para todos. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Bueno, ingeniero. muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.